¿Tenéis algún micro abierto por ahí, por favor? Salvo que vayáis a intervenir, queráis hacer alguna pregunta, que podéis hacerlo siempre, lo cerráis para que no se oiga nada de fondo. ¿Qué recibiré en la aplicación de Fundae? ¿Qué puedo recibir como mensaje, como comunicado, a partir de que el sábado se vuelcan los datos definitivos? Y luego lo que nos pedisteis la semana pasada, algún supuesto de costes. Vamos a hacer algún ejercicio sobre costes. Bueno, Fundae ha volcado los datos definitivos de 2025. ¿Qué ha cambiado? La aplicación ya incorpora los datos definitivos del ejercicio 2025. Como acabo de decir, con ello se recalcula el crédito de formación disponible para cada empresa en 2026. Lo que cambia en realidad, lo que se actualiza es la plantilla media de cada empresa. Estábamos trabajando con datos estimados, seguramente de 2024, y ahora lo que se hace es se actualiza esa plantilla media en 2025 y la cuota ingresada por formación profesional en todo el ejercicio 2025. Y la consecuencia de eso es que el crédito provisional que teníais ahí, crédito pendiente de validación, de plantilla pendiente, bueno, el crédito provisional deja paso al crédito definitivo. Algunas empresas verán incidencias en el buzón de Fundae. Esto es donde yo quería llevaros, porque vais a recibir algunos mensajes y me llama alguna gente que me dice, ¿qué hago con esto? Me dice que una empresa que le hice reserva de crédito ahora no le corresponde. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, conviene revisar el buzón, comprobar el crédito recalculado y anticipar ajustes antes de que la incidencia se convierta en requerimiento de devolución. Es lo que vamos a ir viendo ahora. Bueno, recibiréis algún mensaje que diga reserva de crédito no efectiva. Resulta que antes del volcado de datos la empresa tenía una plantilla media de 48, por ejemplo. Acabo de ver una que tenía como 45 por ahí y después del volcado de datos tiene 60 y tantos. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando dais de alta en vuestra agrupación a una empresa, os aparece esa pregunta. ¿Manifiesta la empresa la voluntad de reservar el crédito para el ejercicio siguiente y aún el siguiente? Bueno, esa pregunta aparece en todas las empresas que tienen de plantilla de 1 a 49 trabajadores, menos de 50 trabajadores. Pues, ¿qué pasa? Pues que en el momento que se hace el volcado definitivo, si eso cambia, aunque se hiciera la reserva de crédito, no tiene efecto, porque, claro, la empresa en ese estado provisional en el que se encontraba, sí que tenía derecho a reserva de crédito, pero una vez volcados los datos, no tiene derecho. Y el mensaje simplemente lo que hace es avisarnos de que esa empresa no cumple con el requisito que le permite hacer reserva de crédito. Si la empresa ya no tiene menos de 50, aunque hubiera marcado la reserva, la consecuencia es clara, no podrá reservar crédito, no podrá tener crédito en reserva. Los costes de organización, si se aplicó el 20 o el 15 para empresas de 1 a 5 o de 6 a 9, como sabéis, pero la plantilla definitiva sitúa a la empresa en otro tramo, puede corresponderle solo el 10%. Esto lo hemos comentado, lo venimos comentando muy a menudo. La conveniencia de en estos primeros meses del año en el que los datos son estimados, no son los definitivos, la conveniencia de aplicar como coste de organización el 10% a todas, aunque sean pequeñitas, salvo aquellas que ya conocemos de otros años, que son empresas de 1, 2, 3 personas, que no ha cambiado, que se habla con ellos y no ha cambiado el año anterior, etc. Entonces, en esos casos, que sí estamos muy seguros de que no va a haber ninguna sorpresa, podemos aplicarle el 20 o el 15 si es de 6 a 9. Pero en los casos en los que tengamos duda, la propia empresa no lo sepa, teníamos 6, pero hemos crecido un poco, bueno, pues entonces le aplicamos como coste de organización el 10%. Bien.
¿Por qué? Porque los costes de organización es una cosa que no se puede luego corregir sobre la marcha. Mientras, por ejemplo, la cofinanciación le correspondía o no le correspondía y le he hecho cumplir o no le he hecho cumplir la cofinanciación. Le he declarado costes salariales para que cumpla con la cofinanciación o le he descontado. Eso se puede regularizar con otro crédito a lo largo del año, etcétera. Eso no hay ningún problema, la cofinanciación. Sin embargo, cuando se ha aplicado un 20% y nos sale una cantidad, vamos a suponer que la cantidad que nos sale es 45 euros. Bueno, pues si nos sale 45 euros, resulta que nos van a reclamar la mitad de esos 45 euros. ¿Por qué? Porque no hay forma de resolverlo, de subsanarlo, salvo que sea un grupo que acabamos de finalizar en el mes pasado, por ejemplo, todo el mes pasado y en abril, mayo, y esté todavía con el candado abierto, de manera que permite desfinalizarlo, aplicar otros costes de organización y volver a finalizarlo. Solo en ese caso podríamos hacerlo. En el caso en el que para cursos de enero, febrero, marzo, que ya están finalizados y ya no se pueden desfinalizar, esos no tendrían arreglo. Habría que devolver ese dinero, 25, 22, 11, 1 euro que hubiera de más, habría que devolverlo. Bueno. Aspectos críticos tras el volcado de datos. El crédito definitivo de 2026 queda condicionado por la plantilla media y la cuota de formación profesional, como bien sabéis. Las empresas recibirán incidencias automáticas en el buzón de Fundae. Si entráis a vuestra aplicación, o ya habréis entrado ayer incluso, veréis que hay una comunicación. Os encontráis con una o varias comunicaciones que dice la empresa tal ya no cumple con y por lo tanto no puede hacer reserva de crédito. Otra notificación que podéis recibir es la empresa ha dispuesto de mayor crédito del que realmente tenía. ¿Por qué? Pues porque en ese estado provisional en el que las empresas se encontraban hasta el sábado, decía que había 1.500 euros de crédito. Una vez volcados los datos definitivos, hay 1.300. Esos 200 euros, si los hemos usado, si la empresa ha dispuesto de ellos para formación, pues se lo van a reclamar, lógicamente. La reserva de crédito queda sin efecto, como hemos dicho, los costes de organización. Si la regularización no se realiza en plazo, deberá devolverse la diferencia económica. Aquí os he hecho un pantallazo en actividad. Es muy importante que entréis en actividad de todas las opciones que tenéis a usuario, empresa, formación, datos XML y actividad. Si entráis en actividad, veis ahí crédito dispuesto mayor al asignado. Y ahí tendríais un PDF donde vienen todas las empresas que les haya ocurrido eso, que han dispuesto más crédito del asignado. Este es un mensaje que dice modificaciones. Este es literal, salvo los datos privados, pero todo lo demás es tal cual. Lo que recibí, modificaciones en reserva de crédito, dice. Modificaciones, un momentito, se me ha ido por aquí la pantalla. Un momento. Aquí está. Vale. Dice modificaciones. Era el anterior, ¿no? En reserva de crédito. Fecha, tal destino, la plantilla validada por Tesorería General de la Seguridad Social para la siguiente relación de empresas es igual o superior a 50 trabajadores y no cumple con los requisitos establecidos en el artículo 11.3 del Real Decreto 694 sobre la reserva de crédito.
relación de empresas afectadas y ahí aparecen las empresas que estén en esa situación. Otra comunicación que podéis recibir es esta: empresas que han dispuesto de más crédito del asignado. Exactamente lo mismo, ¿eh? Nos avisa y incluso ahí nos aparece la cuenta del Banco de España, del SEPE, donde hay que hacer el ingreso, porque se ha dispuesto de más crédito del que le correspondía en realidad. Aquí tengo que haceros una observación para que la tengáis en cuenta. O sea, me encuentro con una empresa que ha dispuesto de más crédito del que tenía y vamos a suponer que fueran 150 euros. Ha dispuesto de 150 euros de más. Entonces aquí ya le indica eh, que tiene que devolverlo a esa cuenta. Pero mi consejo, ahí dice que indicar la razón social, el CIF y el número de expediente de la empresa, con objeto de que quede identificada la empresa y el ejercicio sobre el que realiza la devolución. Para que no haya ningún problema, para que no tenga esta empresa ningún problema, es preferible que esa devolución se haga una vez que aparezca en la cuenta datos económicos de la empresa la bonificación practicada. Sabéis que hay una serie de columnas. La primera columna de la izquierda, en datos económicos, la primera columna de la izquierda habla de cuando se finaliza un grupo, van los datos económicos a quedar reflejados en el mes en el que se ha finalizado un grupo. Vamos a poner 1.500 euros. Muy bien. Y en la columna más a la derecha aparece ese mismo dato, u otros datos, depende de cómo se haya hecho la bonificación, en el momento en que queda reflejado. Tesorería suele tardar 2-3 meses, cada 2-3 meses, digamos, hacen volcado de datos, actualiza datos, bien, entre ellos de bonificación. Entonces, hasta que esa bonificación no esté hecha, mi consejo es que no hagáis esa devolución. Porque es como decir, yo me he bonificado tanto y me he bonificado además y aquí va la diferencia. Y entonces Fundae dice, ¿te ha bonificado? ¿Dónde está la bonificación? Que no la veo. Es decir, porque tú puedes finalizar un grupo y no practicar la bonificación. Es decir, como yo he bonificado un grupo y no he hecho todavía la bonificación, pues no sabemos qué es lo que me voy a bonificar de ese importe total. Entonces, os recomiendo que una vez que esté hecha, que esté reflejada en la columna de la derecha como la bonificación ya practicada, que entonces hagáis la devolución de la diferencia. Que os pondrá en un sitio 1.500 y en otro 1.350, por lo tanto hay que devolver, 1.500, 1.350 es el crédito que tiene en realidad, luego tendrá que devolver 150. Muy bien. No sé si de esta parte queréis comentar alguna cosa. Ahí básicamente es de ahí y repito, el tema del porcentaje de bonificación, pero como sabéis que el porcentaje de bonificación tiene que cumplirse a fin de año, tiene que estar cumplido a fin de año, pues entonces no va a avisar, no va a decir, oye, que no. Lo más puede aparecer en una alerta como empresas que en este momento no están cumpliendo con la cofinanciación. Pero sabéis que la cofinanciación se puede cumplir hasta el 31 de diciembre, con formación hasta el 31 de diciembre, y por lo tanto, pues eso no hay problema. Como decía, se puede subsanar. He recibido alguna llamada de algún centro que dice es que resulta que tenía, vamos a suponer, 580 euros y
y tenía que cofinanciar un 5% y como la plantilla decía que eran 4, pues resulta que yo no le cofinancié nada, no le puse nada de cofinanciación. Pero ahora resulta que son 7, entonces sí que tiene un 5% de cofinanciación. Pero ya ha dispuesto de todo el crédito y ya no estoy en plazo de desfinalizar. Con lo cual, no tengo forma de subsanar eso. Bueno, estamos en lo mismo. Cabe la posibilidad de que una vez quede reflejada en la columna de la derecha la bonificación practicada, pues si hay 30 euros que no se tuvieron en cuenta y ya no hay posibilidad de subsanarlo, sabéis que hay posibilidad de subsanarlo si organizamos otra formación y en esa formación destinamos a cofinanciación la parte que corresponda, o toda, porque ya si no queda crédito ya no puedo bonificar absolutamente nada, pero sí puedo cumplir con la cofinanciación que no había cumplido. Esa, como sabéis, es una forma de una empresa que ya es que ya no me queda crédito. ¿Ahora qué hago? Pues organiza una formación y esa formación íntegra, el importe íntegro de esa formación irá a cofinanciar lo que no había cofinanciado a lo largo del año. Una o varias formaciones. Pero bueno, aquí también cabría, como digo, esa empresa pequeña, esa empresa que no se lo esperaba y que de pronto tenía que haber cumplido con 20, 30, 40, no sé, 50 los euros que sean, pocos, seguro que 10, 15 euros, pues cabe la posibilidad de que una vez que esté reflejado, hacer el ingreso voluntario. Hago el ingreso voluntario de la cofinanciación, devuelvo esa parte que no cumplí en su día. En esa cuenta, reflejando el CIF, el número de expediente, cada empresa, como sabéis, tiene un número de expediente, en fin, todo eso bien reflejado y la razón social para que quede constante por no haber cumplido con la cofinanciación. Muy bien. Avanzamos, seguimos avanzando entonces y luego tenéis alguna cosa que comentar sobre costes. Pedíais el otro día, el último día, vamos a hacer algún ejercicio sobre costes. Sabéis que los costes, hay 4 tipos de costes en la formación bonificada: los directos, los indirectos, los de organización y los salariales. Los directos, indirectos, veis que pone ahí debajo costes de la actividad formativa. O sea, eso es lo que se correspondería con el límite de costes. Cuando vamos a finalizar un grupo formativo, hemos metido los participantes y vamos a imputar los costes, nos aparece en primer lugar un cálculo que es 13 euros módulo económico multiplicado por 20 horas de formación, multiplicado por 5 trabajadores que hicieron la formación, y nos da ese límite de costes. Eso corresponde a la actividad formativa, como sabéis. Estamos siempre hablando desde la perspectiva de una entidad organizadora. Si no lo fuera, pues eso correspondería a todos los costes que se pueden bonificar. En el caso de una organizadora, además de esos costes que vienen limitados, costes de la actividad formativa vienen limitados por ese cálculo, módulo económico multiplicado por horas multiplicado por participantes, como sabéis. Dice, ¿ese es el límite total y absoluto? Sí. De costes de formación, de la actividad formativa, sí. Pero además, como se trata del perfil organizadora, como interviene una entidad organizadora, puede imputar un porcentaje, generalmente el 10%, pero también puede ser el 15 o el 20%, para costes de organización. O sea, hay como 2 límites, 2 techos. Llegamos al primero, que es los costes de la actividad formativa como tal, directos e indirectos. Si hay una entidad organizadora, además, se le puede añadir costes de organización. Y ahí sí que hemos tocado techo totalmente. Ya no podemos superar ese importe bonificable. Sí que puede superar ese importe, pero no se podrá bonificar.
Y luego están los costes salariales que nos sirven, como sabéis, para la cofinanciación. Costes salariales de los trabajadores formados en jornada laboral o, aunque sea en su tiempo libre, se les paga horas extras, con lo cual se convierte ese tiempo libre en jornada laboral también, como sabéis. Y entonces nos sirven para cumplir con la cofinanciación. Para que tengamos el esquema bien claro siempre cuando vamos a imputar los costes a cada una de las empresas según sus características, según el número de participantes, etc. Aquí tenéis un ejemplo, saldo de crédito 730. Bueno, pues aquí el límite de costes, ese que yo estaba hablando ahora mismo, el total de la actividad formativa es 260. Ese cálculo, módulo económico multiplicado por horas multiplicado por participantes, nos limita a 260. Vamos a suponer que coincida, porque puede no coincidir. 260. Muy bien. Esos 260 se pueden desglosar en dos. Costes directos, que siempre serán los más, porque ahí están los costes de formadores, etcétera. Y los costes indirectos, que están limitados al 10%. ¿Al 10% de qué? Del total de la actividad formativa. Limitado quiere decir que más de 20, en este caso 26 euros, no se pueden imputar como coste indirecto y que sean bonificables. Si imputáramos más, lo que pasa de 26 sería no bonificable. Entonces, para aclararnos, para no marearnos, de esos 260, el 10% indirectos y el 90% directos. Pero eso puede ser variable. Una cosa es que nos limite al 10% y otra cosa es que nosotros estemos obligados a aplicar el 10%. Podría ser el 8, el 5, depende de la actividad que tenga la empresa, depende del coste real que le suponga esos costes indirectos. Como sabéis, son los costes generales, lo veíamos aquí ahora mismo, personal de apoyo, luz, personal, material e instalaciones de apoyo, luz, agua, calefacción, mensajería, correo, limpieza, vigilancia. Esos costes generales vienen limitados a un 10%, pero si mis costes reales se corresponden con un 8%, pues yo ahí le pondría un 8%. Quiere decir, el techo está establecido en el 10%, pero yo hago mis números, mis cálculos, mis costes y digo, no, un 8%. Bien, y el resto en costes directos. Y por último están los costes de organización, que suelen ser ese 10% también sobre el total de la actividad formativa. Otros 26 euros, con lo que los costes totales se nos quedarían en 286. ¿Veis? Aquí lo tenéis, 13, módulo económico, por 4 horas, por 5 participantes, 260. Eso lo hemos llevado a total actividad formativa. Eso es, como veis, la aplicación nos va señalando el camino, nos va indicando los costes que estamos nosotros reflejando en la aplicación, ¿dónde están los límites en la bonificación? Siempre me gusta recordarlo que la aplicación no nos dice cuál es nuestra tarifa. Si yo tengo que cobrar 260 más 286 por un curso concreto, no nos dice eso, nos dice que con estas características, esta formación tiene un límite en la bonificación de 286 euros. Es que yo le voy a cobrar 500, muy bien, pero la empresa se podrá bonificar 286. El límite lo tiene la empresa, que es quien utiliza su crédito. Entonces, bueno, veis ahí el módulo, ahí lo que ha hecho es reflejar ese límite de costes, lo que se llama coste máximo o coste ajustado al máximo financiable en la formación, y los costes de organización, que sumados a los anteriores ya nos dan el límite de costes en la bonificación. Total costes 286.
Bueno, de ahí sacamos el porcentaje que le corresponde de cofinanciación. Bueno, a los 77, 78 euros, hemos redondeado a 80 y por eso nos da un 21,86%. ¿Puedo, Esa es, puedo intervenir? sí, sí, claro, claro, adelante. Yo creo que aquí siempre se nos plantea el mismo error en cuanto a los costes salariales, de poner exactamente el 10% o aproximadamente el 10% porque le corresponde el 10% de cofinanciación. Y yo personalmente soy totalmente contraria a eso. Yo le calculo las horas que ha estado formándose en horario laboral y el coste, pido el coste hora, pido el convenio salarial y a partir de ahí, si en lugar de 80 euros son 800 euros, le pongo los costes salariales reales. Porque yo me puedo encontrar que venga Fundae y me pregunte de dónde he sacado esos costes y que los costes tengan que justificarse de alguna manera. Por lo tanto, yo personalmente lo que hago es que le envío una plantilla a la empresa que tiene que cofinanciar diciéndole que a partir de 5 trabajadores tiene que cofinanciar y que necesito los costes salariales del año pasado totales, el convenio de aplicación para saber las horas y teniendo la plantilla media calculo el coste hora o bien que me faciliten el coste hora de ese trabajador. Y entonces lo que hago es guardarme también esa documentación por si tengo que justificar ese coste. Me parece que además en la contabilidad de la empresa tiene que hacerse reflejar que ese coste se ha tenido en la cuenta de correspondiente a la cuenta esta de formación y que es un coste para la empresa y por lo tanto se tiene que declarar como tal. Tienes toda la razón. Esa era mi segunda parte. Yo estaba Ah, contando aquí un poco lo que viene en el ejemplo, que desde la perspectiva de las entidades organizadoras, sabéis que tenemos mucho problema para que nos faciliten las empresas ese dato real. Claro que ahí tiene que estar el dato real, que eso es lo correctísimo. El dato real, para lo cual efectivamente hay que pedirle a la empresa costes salariales de los trabajadores por separado o el coste medio del grupo. Sería válido también, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ese coste salarial, ¿cuántas horas han sido en jornada laboral? Todas, el 75%, el 50%, las que sean, se multiplica por el coste y ahí nos da una cantidad que a lo mejor aquí podría ser incluso, no sé, de 180 euros, vamos a suponerlo, ¿no? O 250, la cantidad exacta, la que sea, esa es la que hay que reflejar en muchas, y en muchas, efectivamente muchísimas ocasiones me encuentro en que los costes salariales superan sobradamente superan el el coste coste, de los la costes formación. directos. Correcto, porque no tiene nada que ver. Una cosa es el coste salarial y otra cosa es el coste de la formación. La formación puede estar por las nubes o no, pero el coste salarial es variable, depende del trabajador, qué nivel tiene, cuál es su coste empresa ahora, que si es un directivo puede estar por arriba y si es un personal subalterno pues puede estar por abajo, muy por abajo, entonces cambiará mucho, ¿no? Lo que sea. Pero efectivamente hay que pedirle a las empresas ese dato. Coste, hora de los trabajadores que participan en la formación porque tienen la obligación de cofinanciar y es mucho más interesante para ti, lo que has comentado, Elvira, contabilizar esos costes como de formación, etcétera, es interesante que sean reales y que no sean una estimación ajustada al mínimo. ¿Qué ocurre? Que las entidades organizadoras generalmente, como sabéis, tenemos problemas para que ese dato nos lo faciliten. Estamos trabajando con empresas pequeñitas, tal, y la empresa no sabe cómo hacerlo, la asesoría a veces incluso tampoco, y entonces te encuentras que tienes que finalizar un grupo y ¿qué es lo que haces? Pues le haces cumplir el mínimo, sabiendo, conociendo que seguramente será más, pero como no te dan el dato real, pues tú sales del paso así. Yo cuando hago la formación para ADECO, que son grandes empresas, siempre les comento eso, este dato vosotros lo tenéis porque manejáis los datos internos de la empresa. Es muy fácil para recursos humanos el manejar el dato real. Entonces ellos con esto no tienen problema alguno. Pues aquí no hay que decirles, calcúlame el mínimo. No, porque ellos saben exactamente. Y además,
coincide que ellos en la formación suelen hacerla, la inmensa mayoría, si no toda, en jornada laboral. Luego es muy sencillo. Cogen luego los costes, hacen un coste medio, lo multiplican por las horas y ponen ahí la cantidad real. O sea que efectivamente es así. Mira, estoy de acuerdo. Muy bien. Luego ahí debajo ponemos la cantidad y a bonificar en el mes que corresponda. Tal. Bueno, aquí este es un cálculo. Fijaros, a veces tenemos problemas para, vamos a suponer que nos dice, llegamos a un acuerdo con una empresa y el acuerdo significa que le vamos a cobrar por una formación 350 euros. Y para un trabajador, 350 euros, bien, muy bien. Eso está dentro del límite de costes, todo perfecto. Entonces, ¿cómo calculamos, cómo desglosamos? Porque lo que tenemos es el coste final. No lo tenemos desglosado por directos, indirectos de organización, sino 350. Entonces, ¿qué hacemos para hacerlo bien? Para desglosar en su proporción correcta cada uno de los costes. Entonces, eso que tenéis ahí en amarillo, ese total 350 lo dividimos por 1,10 y nos da 319. 319 se corresponde con el total de la actividad formativa. Eso es. Y el resto y la diferencia entre 119 a 350 se corresponde con los costes de organización. La actividad formativa, como sabéis, bueno, lo tenéis ahí en 319 en grande, que engloba a indirectos y directos. Ese sería el total de la actividad formativa. Y como acabamos de decir hace muy poquito, eso pues, el 10% a indirectos, el 90% a directos. No es obligatorio. Puede ser el 8, puede ser el 7, puede ser el 5 y el resto a directos. Y nos saldría así. ¿Veis? La forma de calcularlo, cuando no sabemos todavía el desglose, sino tenemos una cantidad final, 350, pues lo divido por 1,10 y me va a dar directos e indirectos, los 319. Pero Lo hemos redondeado, lo he redondeado porque eran 318, 319. Adelante, adelante. cuando tú le haces una factura a una empresa, Sí. pienso yo, y ayer lo hablábamos con Guille, no es necesario estar pendiente de esos costes, porque tú puedes cobrar pues, por tus costes de organización lo que tú consideres que tienes que Sí, cobrar por ellos. sí, Y sí. la empresa se podrá bonificar el 10%. Pero eso es la misma aplicación, si en lugar de 31 euros de costes de organización le pones 310, la propia aplicación ya te dirá que solamente puede bonificar 31. Pero la factura, igual que los costes indirectos o los costes directos, tú puedes tener de costes indirectos 600 euros y bonificarte solamente 31. Eso la aplicación ya te marca qué es el importe máximo que te puedes bonificar, pero no necesariamente el importe máximo que puedes cobrar, que eso es lo que Claro, tiene que marcar. O sea, lo que yo quiero clarificar es que lo que puedes cobrar no es lo mismo que lo que se pueden bonificar, o no tiene por qué ser lo mismo. yo siempre insisto que una cosa es la tarifa de la empresa, que puede ser mayor, menor, la que sea, y otra cosa es, acabo de decirlo, y otra cosa es el límite de costes que tú Claro, tienes. yo lo único que hago es puntualizarlo porque era una cosa que ayer Guille y yo estuvimos hablando largo y tendido Mm. y era algo que parecía que no tenía claro, que puede haber una diferencia entre lo que se cobra y lo que se bonifica. Sí, pero yo ahí, fíjate, si esto es complejo y decimos tenemos que darle vueltas cada 2 por 3, si encima aquí yo me pongo a decirte costes de organización 50, de los cuales 31 son coste indirecto 87, de los cuales 31, yo Yo para sé que evitar, es no, pero no complicado, porque sea complicado, sino para evitar más confusión, que ya hay mucha, yo claro. soy partidario de aplicar los costes de organización y los costes indirectos
que el límite de costes me permite. Y así no tengo ninguna rectificación por parte de la aplicación de Fundae. Cuando yo pongo 31, ella me dice, bien, 31. Cuando yo pongo indirectos o de organización 31, ella me dice 31. Si yo pusiera 50, ella me diría 31. Y además la suma total no coincidiría con mi suma total. Claro, pero lo que yo quería Ese tema yo clarificar, lo resuelvo muy sencillo. Todo lo que tu cuota, todo lo que tu tarifa supere los costes bonificables, lo voy a meter en costes directos. Y el resto me va a coincidir. Los directos no. Los directos van a superar lo que y está lo que no se establecido. pueda bonificar se va directo a cofinanciación. Sí. Entonces, la aplicación, la paralela, no me rectifica nada, porque yo en directos puedo poner lo que me dé la gana, pero en directos, pero en indirectos y de organización, si yo pongo lo que me dé la gana, la aplicación me rectifica. Sí, me está diciendo, ojo, que de eso que tú pones solo es bonificable esto. Pero entonces ya la suma total tampoco me coincide. La única forma de que me coincida la suma total es poner lo que excede de la bonificación y que corresponde a tu tarifa, porque tienes derecho a cobrar lo que consideres, eso lo pongo como coste directo. Imagínate que como coste directo dice aquí 288, yo le pongo 500, no 288, sino 500, pues ya está. En la aplicación a la derecha me va a decir, vale, 500, pues 500. 31 de organización, me van a decir, bien. Indirectos, 31, también bien. Las sumas van a coincidir. Y entonces, claro, porque fíjate, cuando tú le dices a una empresa que se bonifique, en este caso 350, le estás diciendo costes indirectos 31, costes de organización 31 y costes directos 288. Bien, si fueran 500, pues ahí habría una diferencia, pero ya le aclaro yo debajo que esa diferencia que hay es inbonificable. Este es el total, pero esta es la parte bonificable. Es por no marear más al personal, Elvira. No porque no se puedan poner, tú pon los costes que te dé la gana en indirectos o en de organización. Yo soy partidario Desde para que luego que todos intentamos ajustarnos. Todos intentamos ajustarnos a esos precios para que sí. la empresa tenga claro que se bonifica lo que nosotros le cobramos, ¿vale? Pero lo que yo le he explicado o intentado explicarle a Guille ayer es que si tú estás cobrando más, porque además teníamos un caso en el que estábamos mirando un caso en el que Guille había cobrado más costes de organización que los que se podían bonificar. Entonces, que eso no es incorrecto, porque dice, lo estoy haciendo mal. No, no lo estás haciendo mal. Solamente que no te coincide con lo que se puede bonificar. O sea, tú pon lo que cobras en la factura realmente, que la aplicación ya te dirá qué es lo que se puede bonificar. Te hago una pregunta, Elvira. Tú cuando haces una factura que no es de formación bonificada, ¿tú cómo reflejas los costes? ¿Tú qué le dices? Que no Eh, es de formación bonificada. no es bonificada. ¿Tú Pues qué pones? el Eh, importe de la formación, X. Formación que sea, el nombre de la Excel, formación que curso sea, de Excel de correcto. 2019. Importe, Importe 385. IVA, exento, tal, No, total, no, IVA exento no, yo no estoy exenta de IVA. tú aplicas el IVA. Bueno, IVA tanto, total tanto. Así lo pones. No Sí, pones costes de organización y costes indirectos, porque eso tiene sentido cuando estamos hablando de formación bonificada, claro, si yo no organizo formación, no tengo que cobrar que costes de nos organización. obliga, aunque la organices, pero no se la bonifican, porque no tienen crédito, por lo que sea. Entonces tú emites una factura y ahí no tienen la obligación de desglosar, porque nadie te lo va a pedir, el desglose ese. Ese desglose se hace por imperativo de estar utilizando unos fondos que nos obligan a desglosarlo así. Y Por lo tanto, en muchas ocasiones, ni siquiera cobro costes de organización, se va todo a costes directos, que es lo máximo bonificable, y ala. Y le pero regalo la organización, por decirlo de alguna manera, que tampoco tengo eh, obligación.
cobrarla. pero ni siquiera le llamas costes directos, porque seguramente le llamará impartición de acción formativa tal, tanto, por Exacto, impartición, y se acabó. exacto. Y no separas tampoco en indirectos, de luz, No, agua, no sé qué, sino que no. tú dices, y por Ade- impartición, tanto. Además que creo que los indirectos, la mayoría de los indirectos le corresponden a la empresa. Tienen que ser, decir ellos qué importe se han gastado en costes indirectos. Claro, claro. Puede, parte de esos costes pueden ser de la empresa o pueden no serlo. Y la mayoría ni siquiera saben que se pueden bonificar esos costes que tienen para hacer la formación. Y La nadie les mayoría. informa porque es más lío pedirle los justificantes de la parte proporcional del agua, de la luz, de los equipos informáticos, de el personal de apoyo que les ha traído el catering. Puedo, Incluso hay costes directos como desplazamiento, manutención y hospedaje Que que no, muchas que, empresas que no no. saben ni que existen y que los tienen y que a lo mejor podrían bonificárselo y como nadie se lo dice, pues no se lo Exacto. bonifican. Guille tiene la mano levantada, ¿le dejamos Sí, puedo, hablar o adelante, no? adelante, Guille. puedo intervenir, porque No, como, bueno, no, no, como no ya, puedes. como ya sabéis, José María y Elvira, tengo un requerimiento de una empresa para solucionar. Adelante. Que tiene el Ah, culito así, así, que así tiene el culito. sí. Bueno, la primera pregunta que quería hacerle a José María, porque yo, cuando piensas que lo haces todo bien y resulta que a lo mejor no lo haces todo bien, pues tengo que replanteármelo todo otra vez. En la aplicación, lo que estábamos viendo de los costes, donde pone total de costes, ¿vale? Esa cantidad tiene que coincidir con la que yo le pongo en la factura al cliente, Pero un momentito que voy a venirme aquí arriba. el total de costes. A ver. Total de costes, es esa, ¿no? Sí, esa cantidad tiene que coincidir con lo que yo le pongo en la factura al cliente. Tiene que coincidir con lo que Vale, tú le pones en No la vale. estoy de factura. acuerdo. Entonces, No momento, estoy por de favor, acuerdo. Elvira, un Tiene momento, que por favor, un coincidir cien momento, por por favor. 100 con lo que tú le pones al cliente. Vale, Vamos a ver, entiendo que... Sí, perdón. hay quien hace ciertas piruetas. Yo me he encontrado muy a menudo con gente que dice, mira, si se le puede bonificar 420 y mi factura son 1000, le voy a hacer una factura por 420, por decir algo, 420 y el resto no se lo le haré otra factura. No, hácelo todo en la misma factura porque así está cofinanciando, por ejemplo, si necesita Exacto. cofinanciar. Pero entonces no Vale, irá en los límites, no irán los límites, sino en los costes directos. Eso es. No irá en los límites. Por eso digo Eso que no es, estoy, irá en los costes directos. vale. por eso digo que Entonces, no estoy de acuerdo, porque hay que poner el importe de la factura, pero no en los límites, sino en los costes directos. vale. Entonces, yo, Directos. por ejemplo, tengo aquí el desglose precisamente de la empresa que le han hecho el requerimiento. Sí, El curso tenía un coste total de 400 euros. sí, Entonces, yo primero, en costes directos he puesto 363,60, que es el resultado de dividir 400 por 1,10, como tú bien has dicho. sí, sí, sí. ¿Vale? Y claro, el resto hasta, como yo no aplico costes indirectos, el resto hasta el total de costes es lo que yo pongo como costes de organización, que es el 10% de esos costes indirectos, que en este caso son 36,40. ¿Vale? Y te da 400. Y me da 400. Eso es lo que yo cuadro siempre. Pero bueno, cuando me voy a la casilla de la derecha de importes admitidos, lo Sí, primero es que me doy cuenta de que de esos 36,40 de costes de organización que yo he puesto, deduciendo simplemente que es el 10% de los costes directos, me dice que el importe admitido máximo son 21,45. No entiendo qué es lo que está calculando ahí para no admitirme más que 21 euros. Yo lo el, sé, el yo lo límite de sé, costes. El yo lo límite sé, de costes. Lo yo lo sé calcula porque lo sobre estoy, el lo límite de estuve, costes. disculpa, yo lo sé porque lo estuve mirando ayer. Es una empresa que tiene un límite del 15% de costes de organización y le está calculando el 15% sobre el importe del módulo, no sobre el importe de los 363. El importe del módulo son 140 y cuánto, Guille. El importe del módulo son 143. El importe del módulo son 143. Entonces le calcula el 15%
de costes de organización sobre 143. Claro, Vale, claro, entonces mi pregunta es, claro, cuando yo cojo los 400 euros, que es el importe de mi factura, lo divido entre 1,10, pongo 363,60 de costes directos, y cuando llego a costes de organización, pongo 36,40, que es el 10% de los costes indirectos, y me doy cuenta que lo que me admite es 21,45, antes de cerrar el curso, tengo, ¿es conveniente que yo rectifique esos costes de organización y los adapte a los admitidos? claro, claro. Vale, pero si no lo he hecho, si no lo Y he el hecho, resto lo pones en directos. vale, pero si no lo he hecho, no pasa nada tampoco. Mm, Porque yo Ya tienen la luego, factura hecha, no se puede modificar. porque yo luego además, bueno, por supuesto, la factura la hago igual 3 meses antes de que acabe el curso. Pero aparte de eso, como yo al final lo que es la bonificación que voy a declarar es la que me marca Fundae, quiero decir, yo esto, pero bueno, los 143 esos a posteriori sí que más, más los 21,45 de costes de eso es, organización. eso Pero es. a posteriori, o sea, de ahora en adelante lo haré. Pero hasta ahora yo no había hecho caso a ese importe admitido de costes de organización máximo y siempre había puesto el 10% de los costes de organización, no rebajándolo para igualarlo al admitido y luego engordando los costes directos. ¿Vale? Es ¿Me he que explicado? fíjate, por eso yo comentaba antes con Elvira, cuando Sí. tú haces una factura que no te obliga a desglosar, tú Mm, pones por impartición tanto y se acabó la historia. sí. Bien, aquí lo normal es que la inmensa mayoría de los costes sean directos, como sean de formador, material didáctico, uso de instalaciones, la mayoría es esa. Ujú. Entonces, bien, tu tarifa puede ir por un lado y lo admitido por el otro. Yo soy partidario para no marear y para que luego en la factura se vea claro los costes que son bonificables, eh, me adapto siempre al límite de costes y calculo los indirectos según el límite de costes y los de organización según el límite de costes. Y lo demás lo pongo en directos. Si tienen que ser 500 de más, pues 500 de más que pongo en directos. ¿Por qué? Pues porque luego, como hay que desglosarlo, el cliente va a ver en su factura, yo qué sé, 500, 21 y 21. Total, tanto a bonificar, ¿cuánto? Él sabe que esos 21 y 21 son bonificables porque están calculados correctamente. Lo que sobra es de los directos, en realidad es de ahí, porque los costes de organización y los costes indirectos se calculan sobre la base de lo bonificable. Sí, sí. Del módulo, lo que Vale. marca el módulo. Sí, sí, claro, por ¿Por qué supuesto. tienes que calcularlo sobre un total que tú supones o que tú, según tus cálculos, te cuesta lo indirecto y lo de organización? Nu- Nunca es tarde para rectificar. Claro, calcúlalo sobre el límite de costes y así no te equivocarás. Así la aplicación en la paralela te lo dará FETEN, te pondrá, te coincidirá al 100% el total de costes y luego. Sí, pero como yo hago la factura 2 o 3 meses antes de introducir los costes, tendré que tener en cuenta cuál va a ser el límite por módulo económico de esa empresa Lo con sabes, su, lo sabes ya porque sabes el No, módulo, si es en básico función de, superior, de los, de los, de los, no. de los las trabajadores que horas tenga, que sea un 10, un 15 o un 20%. claro, Pero no lo sabes porque no sabes cuántos participantes van a asistir. Pero eso y no tiene los, nada que ver con los participantes, ¿Cómo que Elvira. no? No te líes, no, no, no. El No, límite no, del módulo, tú negocias con la no. empresa un importe y se acabó, sean los participantes que sean. Claro, claro, claro. Eso no tiene nada que ver, Elvira. Y pero ¿cómo luego, que no? y- El porcentaje de la cofinanciación que se pueden descontar va a depender del número de participantes que existan, porque va a depender, que asistan, porque claro, va a claro, depender del importe total del módulo. Hombre, claro, sí, Claro, de la misma empresa te refieres, sí. claro, claro. Ya, claro, ya, sí. lo que pasa es que normalmente yo, pues en el momento en que hago la factura ya sé cuántos van a participar en la formación, por eso estoy Pero si luego hay facturándoles. alguno que no termina, que no asiste, que no llega al setenta y cinco Ah, por ciento, te bueno, fastidia el módulo. vale, vale, vale. Y otra cosa, José María, los costes indirectos.
En este caso, bueno, en este caso, los que se pueden imputar hasta un 10%, ¿m? Sí, ¿Son sí. costes indirectos de la empresa o de la entidad organizadora? Que no me queda claro. Vamos a ver, ¿quién está poniendo los medios? Si la formación se hace en la empresa, los medios los pone la empresa. La Mm. luz la pondrá la empresa, seguridad, todo eso lo pone la empresa. En Pero nuestro, si la formación se hace en tu centro, los medios esos indirectos los pone tu centro. Luego A ver, tendrás que... en nuestro caso, perdón, en nuestro caso es todo formación presencial, pero con aula virtual, con lo cual no hay gastos, más que lo que yo creo que se podría imputar, que es personal de apoyo, ¿vale? ¿Qué entendemos por personal de apoyo? Y en todo caso, ¿qué sería personal de apoyo de la empresa bonificada o personal de apoyo de la entidad organizadora barra impartidora? Pues vuelvo a repetirte, depende de quién ponga los medios para que la formación se lleve a cabo. Si los medios los pone la empresa, pues se refiere a medios de la empresa, personal de apoyo dentro de la empresa. Si los medios lo pone la entidad organizadora, pues se refiere a la entidad organizadora. Voy a cambiar mi pregunta. ¿Qué se entiende por personal de apoyo? Cabe la posibilidad de que haya de ambos, cabe la posibilidad de que haya de ambos. Y a veces la entidad organizadora no aplica costes que son reales de la empresa porque no lo sabe o porque la empresa no se lo facilita. Dice personal, instalaciones y equipos de apoyo. Fíjate que eso está en la misma línea de el gestor externo que te ayuda. Tienes un gestor externo e interno. Interno sería ese personal de apoyo. Ese personal está en unas instalaciones, está utilizando una maquinaria o unos Hauríem de equipos. començar a tirar quan pugui. Entonces, todo ese coste de ese personal también se puede prorratear e imputar. Ha dedicado 3 horas. Pues esas 3 horas de uso de instalaciones, esas 3 horas de uso de equipos, esas 3 horas de nómina de ese trabajador se pueden imputar como costes a la formación. Como Por costes. Pero ejemplo, es la, es, yo como gestor de mi empresa, como personal de apoyo durante la impartición del curso, como personal directo que hago la gestión de Fundae, ¿puedo imputar mi sueldo prorrateado para costes indirectos? ¿quién te lo paga? ¿Cómo que quién me lo paga? Si esos costes te los paga la empresa que Sí. se bonifica, se podrá imputar como coste indirecto. Si te los paga la empresa que organiza o el centro de formación, es un coste directo. Vale, pues ya lo tengo claro. ¿No es cierto? ¿Voy bien, José María? Sí, claro, claro. Eh, Vale, entonces no, entonces ya lo tengo claro. O sea, no me puedo, yo no puedo aplicar costes indirectos porque no tengo. No. eh, Lo que le puedes decir a la empresa es te facturo por costes directos X y por mi gestión de pues por el apoyo que yo te doy y tal, que el que te doy yo, pero que necesitarás hacerle una factura tú como Guillermo. no es el caso. Vale, vale, ya lo tengo claro. Es que fijaros, hay una cosa, antes los costes se llamaban costes asociados y eran del 25% antes, en la noche de los tiempos. Bien, después se desglosan y dice costes indirectos y costes de organización. Eh, Cuando se habla de que la organización no se puede subcontratar, estamos hablando de palabras mayores. La organización no es eh, la gestión administrativa solo, es más cosas. No solo Unos el topes. meter los datos en la aplicación, sino que tiene un carácter más general, más de organización. Bien es verdad que dentro de esa gestión de organización está también las labores administrativas de tratamiento de datos, de comunicación con las empresas para recogida de datos y todo eso. Por eso, no sé si os habéis dado cuenta, cuando das de alta, una empresa te da de alta como gestor, si es una entidad
bonificada, una empresa bonificada, te pregunta si el gestor es externo o no. Mientras que si es una entidad organizadora, no te pregunta si eres gestor externo. Se sobreentiende, aunque eso es un agujero negro, se sobreentiende que una entidad organizadora no puede tener un gestor externo, porque esa función ya la tiene la entidad organizadora. No puedes subcontratarla. Ahí es donde está un poco los hechos consumados que muchas veces en la aplicación ocurren, ¿no? Que dice, oye, ¿por qué aquí me permite que sea un gestor externo y en este modelo, en este perfil no me lo permite? Pues precisamente por eso. Porque en un caso sí que puedes imputar costes de un gestor externo que te ayuda cuando eres bonificada, y cuando eres organizadora no puedes imputar porque si no estarías subcontratando. Entonces, yo cuando oía a Guille decir, yo que no aplico costes indirectos, pues es verdad que sí que se podrían aplicar costes indirectos. En el caso, como tú lo haces como organizadora, Guille, Sí, o como bonificada. como organizadora. Pues bien, bien. Si fuera como bonificada, que también creo que lo hemos hablado alguna vez, y a lo mejor a ti que haces formación empresa a empresa, te interesa salir del esquema organizadora y meterte de lleno en el de bonificada y ser gestor externo de cada una de las bonificadas y poder aplicarle como gestor externo ese 10% en costes indirectos. Da lo mismo porque entonces en ese caso, en ese modelo no tienes costes de organización, pero tienes costes de gestión, que viene a ser lo mismo. Seguiré como estaba. Sigues como estabas, sí. En vez de poner costes de organización que allí no puedes, pones los otros. No, no pierdes, vamos, quiero decir, Mm, no pierdes. Pero sí ganas en muchos otros aspectos, que ya los comentaríamos en otra ocasión. En otros vale. aspectos sí que ganas. Te quería comentar otra cosa, José María. Sí, Bueno, le han mandado a la empresa esta a la que le han hecho el requerimiento, le han mandado un PDF con 10 puntos, que son cosas que tiene que aportar sí. o que tenemos que aportar también nosotros para, como yo que sé, como me piden 10 como puntos, entiendo que los, le están pidiendo también sí, apuntes del mayor, justificante de pago, facturas sí, 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 justificativas. todo, 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 todo. Los diplomas firmados, los controles de asistencia. Bueno, hay una. El B1, el impreso B1, ¿verdad? Sí, sí, sí. El desglose. El anexo de costes ¿cómo se llama? El otro modelo, vaya. Eh, mm, Hay un punto, el 5 que dice el certificado firmado por el representante legal de la empresa que acredite que durante el ejercicio objeto de requerimiento no se han recibido otras ayudas o subvenciones, tanto de entidades públicas como privadas, nacionales o internacionales, para la realización de acciones formativas objeto de este seguimiento. El Tengo, certificado deberá estar debidamente firmado por el representante legal de la entidad. ¿Hay te- algún modelo para esto? sí, sí, tengo delante uno igual que el tuyo, por Vale. eso, y coincide el 5. Sí, no es que haya un modelo. La mayoría aquí de lo que se trata es de cumplir con el requerimiento. Y lo que te Ujú. está pidiendo es una firma del representante legal que diga que para esa formación no ha recibido de ninguna entidad nacional, internacional, de ningún tipo, financiación. Bastante obvio, ¿no? Por cierto. Sí, sí. Entonces, bueno, hay ocasiones en que empresas quieren, es decir, esto lo hago con la bonificada y esto con la subvencionada, para lo mismo. Entonces están Ya, recibiendo una doble ya, financiación. ya. Eso es lo que quieren evitar ellos. Entonces yo en su día hice un modelo que no tiene ningún secreto, es muy simple para identificar
al firmante, a la empresa, Mm. y poner exactamente lo que dice aquí, que durante el ejercicio tal, no se han recibido otras, certifico que no se han recibido otras ayudas o subvenciones, tanto de entidades públicas como privadas, nacionales o internacionales, para la realización de las acciones formativas objeto de este seguimiento. Es repetir lo mismo, pero haciéndolo Y como... firmado la fecha, firmado por el representante legal y se acabó. Yo te lo Ok, mando ahora enseguida, pero quiero decir que vale. no tiene más secreto, no hay ningún documento oficial, sabes que la mayoría de los documentos no son oficiales, son borradores, digámoslo así, pues este es Ujú. uno más, no pasa nada. Pero yo te lo enviaré. Una cosa más, me piden costes salariales y certificado de costes salariales, pero como el curso se hizo fuera del horario laboral y además el importe del curso era muy superior a la parte bonificable y hay cofinanciación privada de sobra, en costes salariales tenemos que poner cero, aduciendo el motivo de que el curso no se ha hecho en horario laboral y punto. Correcto. Vale, Entonces, en aquellos puntos, mi consejo, en aquellos puntos en los que no ha lugar, no no procede. procede, Mm. un escrito que dice eso precisamente. Sí, sí, vale, perfecto. Hace unos meses nos pidieron para un montón de empresas contrato de encomienda y eran todas perfil bonificada. Contrato de encomienda no existe, pues un escrito diciendo que al ser perfil bonificada no ha lugar a contrato de encomienda y firmado y se acabó. Ujú. Porque horror vacui, tiene mucho miedo cuando te piden 5 cosas, tú les des 4. Y esta otra, ¿por qué no me la ha dado? Entonces tú le das las 5, pero las que tienes que darle. Luego hay una cosa más, perdona. El punto uno dice, en el caso de que la entidad se está refiriendo a la empresa bonificada, Sí, se encuentre exenta o no sujeta al impuesto sobre el valor añadido y es el siempre que caso. dicho impuesto represente un coste bonificable, deberá aportarse un certificado expedido por la Administración Tributaria que acredite dicha circunstancia. Primero, punto uno, yo no le he aplicado IVA en mi factura. Y segundo, se está refiriendo a que la empresa bonificada esté exenta de IVA y yo se lo haya aplicado. Como yo no se lo he aplicado, este tampoco procede. ¿Correcto? Tampoco procede. Vale. Con que hagas un escrito que diga que la empresa no está exenta de IVA o algo así, ya está. Ya te sales por la La tangente. empresa no está Fíjate, exenta de IVA y además en la factura no se ha aplicado el IVA. fíjate que yo no lo había visto así, no lo había Ya, ya, entendido así. ya. Lo hablamos ayer y yo, ahora hablándolo con mi jefa, lo entendí No lo leí realmente. bien, no lo leí No, bien. no, es que realmente se está refiriendo a la empresa bonificada, no a la entidad Claro, organizadora del claro, IVA. no lo leí ¿Vale? bien. O sea, si la empresa está exenta de IVA y no, Claro, claro. Y tú se claro, lo has claro, aplicado, y tú se lo has claro, aplicado. claro. Ten en cuenta que ese escrito viene arriba, viene una identificación, viene el nombre, un expediente y el NIF de la empresa. Sí, sí, Todos los puntos de aquí se los piden a la empresa. A la exacto. empresa bonificada, claro, Ujú. Sí, claro, todos a claro, la empresa bonificada. claro. Me acabas de abrir un mundo, Guille. Ya, 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 ya. Te lo quería comentar porque sí, yo también me, me he aliviado porque pensaba que tenía Claro, nos yo dejamos que... llevar por la emoción. Totalmente, totalmente. Es que Y esto es una además, montaña rusa, de es, emociones. Tengo una ganas de jubilarme, de verdad. es que Elvira, tú donde estás es para extasiarse. Es para estasiarse, sí. Ayer le hice una llamada en directo a Guille para que lo viera en directo. Pe- Maravilla. Pero yo aquí como un clavo a las 10, ¿eh? Muy bien. Sí, ¿Te, sí. te piden alguna otra cosa más? Es que todo lo demás está Todo lo demás está como... No controlado, lo tiene procede, no controlado. procede, quiero decir, costes salariales no proceden, la Guía, RLT, la guía, RLT no procede, guía eh, didáctica, ¿te piden también? guía didáctica en el caso de teleformación, Como no lo es, como no lo es, tampoco procede, pues los yo te diplomas diría, firmados se los voy a pasar, los controles de asistencia también, certificado de no haber recibido subvenciones, lo que me has dicho. Luego, los justificantes de las anotaciones contables, eso lo va a aportar la empresa, que yo no sé cómo lo tienen hecho, pero no es mi problema desde el momento en que yo tengo un correo electrónico en que yo les dije claramente que tenían que hacerlo en cuenta separada con el epígrafe exacto que tenían que poner. Entonces, yo a partir de ahí no me considero responsable de que no lo hayan hecho bien.
lamentablemente. Ya, ya, ya. Justificantes de pago y extractos bancarios también lo va a aportar la empresa, la factura también, y no queda nada más. Solo queda rellenar los anexos estos, que bueno, pues en costes directos pondrán lo que pone en la aplicación de costes directos que le he aplicado yo, Ujú. y en costes salariales pondrán cero y todo lo demás. En principio Pues listo. ya Sí, está sí. bien, ¿vale? Perfecto. Pues yo te enviaré eso ahora. Perfecto, Estamos pues más tranquilos, ¿no, muchísimas Guille? gracias. Pues sí, pero este trabajo la verdad que No está pagado. no está pagado. No está pagado. No está pagado. Mucho estrés siempre. Sí, 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 sí. No, es que además aquí yo me imagino que todos pensáis lo mismo, ¿no? Cada vez que te viene Fundae con algo, te pones a temblar. Porque es como cuando vas con el coche y te para la Guardia Civil. Dices, alguna cosa me va a sacar. Que esa es la penúltima más, más conflictiva, ¿eh? Ese requerimiento que te han hecho a ti, que hacen con Ah, otra gente, luego ya está el que hace la inspección de trabajo y seguridad social, mm, que ya viene con el hacha ya te y con digo. recargos y con tal. Bueno, pues Muy muchas bien, gracias. Muchas vamos gracias. a continuar. Si queréis, vemos otro ejercicio, otro supuesto. Empresa de 12 trabajadores, 55 horas teleformación para 2 trabajadores. Si lo hacemos rápido, el cálculo, 7,5, que es el módulo económico, por 55 por 2, 825. Costes de organización, 82,50. Eh, por lo tanto, 907,50. ¿Veis? Aquí no he hecho el desglose de directos e indirectos. Está todo metido en uno, pero sabéis que de esos 825 podríamos haber puesto 82,50 en indirectos, el resto en directos. Sin costes salariales porque se ha hecho fuera de jornada laboral. Pues entonces una manera de solventar la cofinanciación sería descontar ese 10% que le corresponde a una empresa de 12 trabajadores. Descontamos el 10%, en vez de 907,50 se bonificaría 816. Y así su cuenta de cofinanciación está en el 10 exigido. Sabéis que se puede hacer de otras maneras, se puede posponer, dejar para futuras formaciones, etc. Y si sí que hay costes salariales, bueno, lo más correcto es lo que antes acabamos de hablar con Elvira sobre el coste salarial real de los trabajadores. Si no disponemos de él, pues utilizamos ese subterfugio que hacemos, coste salarial mínimo, total coste por 10 entre 90, 100,83. Y sabemos que la empresa está cumpliendo con su 10%, por lo tanto, puede bonificarse el 100% de la formación, que eran 907,50. Nadie le va a reclamar nada. Incluso, claro, esto tenemos que ser conscientes, en este caso, cuando utilizamos el mínimo, de que al menos el mínimo se va a cumplir. Hombre, han estado unas horas, pero no todas, pero sé que esas horas, fijaros que estamos hablando del 10%, con aproximadamente el 10-12% de las horas en jornada laboral ya estaría cumplido. Entonces, si hacemos ese mínimo, sabemos que no nos vamos a equivocar, para eso tenemos que estar seguros de que como poco ese mínimo se va a cumplir. Cofinanciación 100, a bonificar 907. Bueno, eso nos haría ese cálculo de 7 horas cada uno de los trabajadores o 14 horas uno de ellos. Es indiferente, la cofinanciación, da igual quién la cumpla. Son 15, pero resulta que hay uno que su horario es por la tarde, hay otro que solo está 1 hora, hay otro que está 5 horas. Bueno, pues la suma de todos, con tal de que nos dé ese mínimo, estaría cumplido. Si es mucho más, pues pone mucho más y es correcto para la empresa. Bueno, este es otro, 40 horas. En este caso es una empresa ya de 125 trabajadores, 12 trabajadores nivel superior. Aquí tenemos los cálculos. 13 por 40 por 12, 6.240.
más el 10% de organización, 6.864, lo mismo. Ese coste máximo financiable, 6.240, pues 624 podríamos ponerlo de indirectos y el resto de directos. Y no, 624 es una barbaridad. Pues pongo 100, lo que yo considere, según mis cálculos, que puedo imputar como coste indirecto, entendidos todos esos costes generales, agua, luz, teléfono, etcétera. Luego, total, sin costes salariales, pues en vez de bonificar el total, bonifico el 80%. Si hay costes salariales, este sería el cálculo del mínimo, pero lo deseable es tener el coste real. Lo mismo, unas 15 horas. Este es otro. Para 2 trabajadores. Una empresa de 15 de plantilla. 900 más el 10%, 990. Yo quiero dejarlo listo, que cumpla con su 10%. Por lo tanto, a bonificar el 90%. Si hay costes salariales, calculo lo que sea real, y cofinanciación con costes salariales, los aplico y nada, saldrá el porcentaje. El 10, pero cumple el 60. Veis que muchas empresas a lo mejor le pone que tiene que cumplir el 10 y va cumpliendo el 60, o va cumpliendo el 70, o va cumpliendo el 40. Pues eso, porque se le ha aplicado exactamente el coste real. Muy bien. Bueno, hoy nos hemos desmadrado un poco, ¿no? Hemos utilizado más tiempo del habitual porque hoy había temas importantes y temas un poco delicados, ¿no? Espinosos, porque se prestan también a interpretación, se prestan a... Cada uno tiene su criterio como es natural y bien. Y lo importante es que vayamos compartiendo experiencias y vayamos aprendiendo todo. Muy bien. Si no hay ninguna pregunta, Cristina, Raquel, ¿cómo estás? Buenas, bien, bien, gracias. Bien. ¿Todo controlado? Sí, sí, todo controlado. Muy bien. Pues nos vemos la semana que viene, el martes que viene, con más temas. Si queréis que abordemos alguno concreto, pues lo decís, me enviáis un WhatsApp o lo que sea y vamos viendo. Muchas gracias, José María. Gracias a vosotros. Muchas gracias, José María. Gracias. No sé qué haríamos, Adiós. no sé qué haríamos sin ti. Sí, sí. Hasta la vista, hasta la semana que viene.